Hola, hola chicos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien el día de hoy. En esta ocasión ustedes ya saben que seguimos en el capítulo número 7 del Evangelio de Mateo, así que vamos a darle continuidad al tema que iniciamos en el video anterior hablando acerca de los falsos maestros, que yo quiero que ustedes puedan tener presente que no es algo que solamente pasaba en el tiempo de Jesús, que no es un tema que ya sea antiguo, que ya sea pasado de moda o que ya no esté activo, sino todo lo contrario. Recuerda que la palabra de Dios es totalmente vigente porque es un libro vivo, inspirado por un Dios vivo. Entonces, todo lo que la palabra de Dios nos anuncia es digno de nuestra confianza y es digno que específicamente en este tema tú y yo podamos creerle a la palabra de Dios, que tú y yo podamos pedirle al Espíritu Santo que Él active su discernimiento dentro de nosotros para que nosotros nos demos cuenta cuando un falso maestro, cuando un falso profeta quiera abusar de nosotros, quiera intentar engañarnos hablando de Dios, hablando un mensaje que según viene de su corazón, pero solamente pelea por intereses propios. El día de hoy quiero compartir contigo 4 pasajes, incluyendo nuestro pasaje base del día de hoy. Vamos a estar mezclando versiones o vamos a estar ocupando las dos, primero con la Reina Valera y después vamos a estar ocupando también la Nueva Traducción Viviente. El día de hoy vamos a estar tocando el mismo versículo que tocamos en el video anterior, pero en un aspecto más. Vamos a tocar a profundidad quiénes son estos falsos maestros. Entonces te voy a pedir que me acompañes a nuestro pasaje base que se encuentra dentro del Evangelio de Mateo, capítulo número 7, y vamos a leer solamente el versículo 15 en la Reina Valera. Te lo leo y dice así: Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. En el video anterior nosotros nos enfocamos en la primera instrucción que Jesús nos da a los que somos sus discípulos, a los que somos su iglesia, para decirnos: guárdense de los falsos profetas, aléjate de aquellos que dicen que vienen de parte de Dios, pero no es así. Guarda tu corazón, huye de aquello, no los escuches, no les prestes atención, porque no vienen de parte de Dios. Pero el día de hoy vamos a enfocarnos en la segunda idea, que dice que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y primeramente yo quiero que juntos podamos analizar la idea de quién es una oveja y cómo es que se comporta un lobo, porque tú y yo sabemos que las ovejas son animales sumamente inocentes, son animales hasta cierto punto torpes que necesitan la ayuda de su pastor para saber qué camino es el que deben seguir. Las ovejas muy fácil llegan a distraerse, llegan a tomar un camino equivocado, pero si no fuera por el pastor que se encarga fielmente de cada una de esas ovejas porque las ama, porque ese es su corazón, entonces es que las ovejas pueden hacer algo totalmente diferente. Pero es algo muy precioso porque Jesús en este momento que está hablando el Sermón del Monte nos anuncia que este tipo de personas van a llegar con una apariencia, porque recuerda que yo comentaba contigo en el video anterior que así como la unción del Espíritu Santo es perceptible, que es algo evidente en medio de las personas, de la misma manera es evidente cuando no te gobierna el Espíritu Santo, sino es Satanás. Por eso es que la palabra de Dios nos anuncia que puede que la gente venga a ti con ropas de ovejas, que venga a ti con una apariencia, pero si el Espíritu Santo vive dentro de ti, te habita y constantemente está despertando tus sentidos espirituales, vas a poder darte cuenta que no es una oveja, sino que en realidad es un lobo. Y ahora vamos a analizar el lado del lobo, y tú sabes que para nada es un animal tonto, no es un animal torpe, sino que es un animal bastante sutil, podemos decirlo, es bastante ágil y también es bastante cruel, es feroz. Un lobo en ningún momento va a pensar si le va a hacer daño a una ovejita o ay, qué dolor va a sentir, cómo es que la va a matar. No, el lobo solamente piensa en que tiene hambre, en que tiene que hacer algo y ataca. Entonces, esta es la mentalidad que tú y yo tenemos que tener presente cuando hablamos de falsos profetas, porque recuerda que son hijos de Satanás, son sirvientes de Satanás, son servidores de Satanás. Por lo tanto, si te das cuenta, es muy similar, porque hablamos de lo mismo cuando el Señor Jesús nos habla de no amen al mundo ni las cosas que les ofrecen. ¿Por qué? Porque el mundo es engañador por experiencia, porque Satanás mismo es el padre de la mentira. Entonces estos falsos maestros se parecen a su padre, entonces no hay nada de verdad en ellos. Entonces quiero ponerte un poco de contexto, porque también aquí Jesús nos anuncia de que vienen vestidos con ropas de oveja. ¿Por qué menciona esta parte? Porque en el tiempo antiguo los que eran pastores por oficio de ovejas, ellos hacían sus propias ropas
con la lana de sus ovejas. Así era como ellos podían identificarlo. Pero también algo muy importante es que en el tiempo antiguo, por ejemplo en el tiempo de los profetas del Antiguo Testamento, ellos solían vestirse de una manera muy peculiar, que era con ropa muy velluda. Para hacer notar que ellos habían dejado sus comodidades con tal de hacer caso a lo que Dios les había dado, con tal de darle obediencia al Señor. Porque imagínate cómo es que ellos tenían que vestirse de esta manera para hacer evidente que era Dios quien los ocupaba, quien traían un mensaje de parte del Señor. Pero ¿qué crees? Que primeramente inició siendo algo que venía de parte de Dios, algo que mostraba algo genuino, pero de repente, como en todos los tiempos, se empezaron a levantar gentes falsas, gentes que evidentemente no venían de parte de Dios, pero que creían que al vestirse con este tipo de ropa velluda como los profetas de Dios, ya podían ser también llamados profetas, ya podían ser llamados maestros, pero no es así, porque ellos no tenían a Dios habitando dentro de ellos, sino efectivamente a alguien más, y se hacían pasar solamente por estos profetas de Dios. Ahora yo quiero que tú y yo podamos tener en cuenta lo que vimos en el video anterior, que estos falsos profetas no son personas buenas, que no son personas que tengan una buena intención al acercarse a ti, sino que ellos van a arremeter en contra de la iglesia, en contra de las personas que queremos seguir a Cristo. Ellos van a ocupar seguramente una buena actitud, van a ocupar la labia, van a ocupar frases a lo mejor con mucho cliché que a lo mejor puedan deslumbrarte para arrastrarte a su mismo destino, porque recuerda que ellos ya tienen una condena, su castigo y su final ya han sido sentenciados por medio de la palabra de Dios. Te voy a pedir que me acompañes a los pasajes que quiero compartirte para completar toda esta idea. Vamos ahora a revisarlos en la versión Nueva Traducción Viviente. Acompáñame por favor a la segunda carta a los Corintios. Primero vamos a estar revisando el capítulo número 11 y vamos a leer de los versículos 13 al 15. Te los leo y dice así: estos individuos son falsos profetas, falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles. Recuerda lo que te comentaba del estilo de la ropa velluda. Son falsos apóstoles y se disfrazan de apóstoles de Cristo. Pero no me sorprende para nada. Aún así, Satanás se disfraza de ángel de luz. Así que no es de sorprenderse que los sirven también se disfracen de siervos de la justicia. Al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. Es algo muy necesario que tú y yo sepamos que, número uno, no nos conviene escuchar a estos falsos profetas porque no vienen de Dios y nos van a dirigir hacia el infierno. Y número dos, no nos conviene ser tampoco falsos profetas, falsos maestros que buscan reconocimiento, que buscan aplausos, que buscan a lo mejor ser puestos en alto en lugares de honor, porque también ya tenemos claro cuál es el destino de esta clase de personas. Ahí mismo en la segunda carta de Corintios vamos a movernos al capítulo número 2 y vamos a leer el versículo 17, de igual manera en la Nueva Traducción Viviente. Te lo leo y dice así: ya ven, no somos como tantos charlatanes que predican para provecho personal. Nosotros predicamos la palabra de Dios con sinceridad y con la autoridad de Cristo, sabiendo que Dios nos observa. Hay algo muy interesante en medio de este punto que quiero compartir contigo, pero déjame buscarte en medio de la Reina Valera este mismo pasaje de 2 de Corintios, porque hay un aspecto muy interesante. Te lo voy a leer y dice así: pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Porque esta parte de falsificando la palabra de Dios, o como dice la Nueva Traducción Viviente, que predicamos para provecho personal, nos habla de que no estamos nosotros, los que genuinamente somos de parte de Dios, venimos de Cristo, no comercializamos con el Evangelio. No somos vendedores ambulantes de esto, como estos pastores que menciona Jesús, que solamente son asalariados, que los hace porque les conviene, porque reciben un beneficio, no porque amen a las ovejas. Estos son los tipos de falsos pastores, de falsos maestros, de falsos profetas que están en medio del día de hoy, en medio de la iglesia, que se infiltran, como lo vimos en el video anterior, y de los cuales tú y yo tenemos que tener muchísimo cuidado, porque tú y yo ya sabemos qué es lo que ellos persiguen, cuál es el destino que ellos quieren de cada uno de nosotros. Y ahora yo quiero que tú y yo podamos meditar que el que haya falsos pastores, falsos maestros o falsos profetas no es culpa de Dios, porque a todas las personas el Señor les ha dado la oportunidad para que conozcan a Él, para que conozcan su corazón, para que profundicen en una relación, para que tengan al Espíritu Santo viviendo y habitando, gobernando cada una de sus vidas. Ha sido decisión totalmente personal, como el día de hoy lo es contigo y lo es conmigo. Tú y yo decidimos
si queremos estar del lado de Cristo o si mejor nos hacemos a un lado, como también en su momento estos falsos maestros tuvieron la oportunidad, pero ellos claramente ya decidieron de qué lado quieren estar. Decimos nosotros de qué bando es el que ellos quieren tomar su lugar. Entonces, el día de hoy la palabra del Señor es: ten cuidado, porque estos falsos apóstoles, estos falsos maestros, se van a disfrazar como si fueran ovejas. Van a llegar a ti con una vestimenta a lo mejor evidente o con una apariencia de que son inocentes, de que no hacen nada malo, de que no rompen un plato, pero ten cuidado, Iglesia de Cristo, tenemos que despertar para tener el discernimiento de su espíritu, para saber quién, aunque tenga una apariencia muy tranquila, realmente busca atacar, realmente busca destruir, realmente busca acabar con la iglesia del Señor, porque recuerda, no es nuestra iglesia, es de Él. Entonces el Señor ocupa evidentemente su palabra para hacernos mirar el cuidado y la peligrosa situación en la que nosotros vivimos, para decir que la iglesia no podemos distraernos porque corremos peligro de ser destruidos por este enemigo Satanás, que ya vimos que no descansa, porque precisamente él está como león rugiente buscando a quien puede acabar, a quien puede destruir, a quien puede devorar. Entonces es algo muy precioso, porque tú y yo no podemos comercializar con el Evangelio de Cristo. Tú y yo no podemos ser de esas personas que solo hablan un mensaje de Dios, que tenemos a Dios en nuestros labios, pero que nuestro estilo de vida es totalmente diferente, porque seríamos falsos maestros, seríamos falsos profetas. Pero que el Espíritu Santo escudriñe tu corazón, que escudriñe el mío, para decir: Señor, por favor, ayúdame a tener cuidado de quienes se acercan a mí, con qué intenciones, para saber si son falsos profetas. Pero también ayúdame y hazme saber si de alguna manera yo he transmitido algo de manera equivocada, y entonces yo puedo estarme convirtiendo en un falso maestro o en un falso profeta también. Pero que el Espíritu Santo nos ayude para no caer en este extremo, sino mantener un equilibrio perfecto por medio de la palabra del Señor, por medio de su Espíritu que desea habitarnos y nos anhela fervientemente. Que esto sea lo que el día de hoy tú y yo podamos hacer, que podamos estar despiertos. Recuerda que el mundo espiritual no duerme, el mundo espiritual no toma vacaciones, no hay tiempo de jubilaciones, no hay años sabáticos, no lo hay. Y en medio de la iglesia tampoco debe haber un estado de letargo, de hoy me la paso tranquila, no pasa nada. No es así. Tenemos que despertar, porque nuestro enemigo sigue trabajando. Y la iglesia, su espíritu, debe seguir trabajando de igual manera para salir victoriosos y hacer que el mensaje de Cristo pueda ser extendido a todos lados del mundo. Y pues bueno, chicos, esto fue todo por el video del día de hoy. Espero que haya sido de bendición para cada uno de ustedes. Recuerden que también aquí abajito les dejo el link hacia una alabanza que nos hable de este tema, para decirle al Señor: yo quiero servirte a ti, no quiero servir a alguien más. Recuerda, no podemos tener dos señores, solamente podemos tener uno. Tú y yo decidimos quién queremos que nos gobierne, quién queremos que sea nuestro Señor, que sea Dios o que sea Satanás. Es una decisión totalmente personal, pero que el Espíritu Santo nos ayude y nos invite, nos exhorte, nos ayude, nos dirija a elegir solamente a Cristo. Y pues bueno, chicos, ahora sí yo me despido, les mando un abrazo muy muy grande a cada uno de ustedes, y si el Señor nos permite, nos vemos por aquí en un video más. Bye.